Tiene la palabra el diputado Gustavo Fernández Bendía. Señora Presidenta, quiero adelantar mi voto positivo a esta iniciativa, fundamentalmente basado en que obedece a este cambio de paradigma del que tanto se ha venido hablando, al menos de parte de quienes fundamentaron el dictamen de mayoría. Este cambio de pensamiento y de actitud con respecto a las políticas del 90, que parece no haberlas parido nadie, porque entre todos nos ponemos de acuerdo que le echamos la culpa a Menem y el resto no tuvo nada que ver. Todos los procedimientos de las décadas del 90 contaron con leyes especiales, contaron con las autorizaciones necesarias para llevarlo adelante, y si uno lo ve desde un punto de vista histórico y estratégico político, formaron parte de un proceso regional y se podría decir que cuasi planetario. Un tren al que hoy coincidimos todos en que nunca nos debimos haber subido, pero al que nos subimos todos. Entonces, no está nada mal esto de que... no, todos no, la mayoría. Es decir, esto lo votó la mayoría, a esto me refiero. Hay algunos que tienen el raro orgullo de siempre oponerse, no importa quién gobierne y no importa cuáles sean las políticas. Pero más allá de esto, es decir, realmente está claro que aquí hay muchos que se enorgullecen de haber ido en contra de las privatizaciones y ahora se enorgullecen de ir en contra de la consolidación del patrimonio nacional y han votado en contra de las políticas de desendeudamiento que ha tenido este gobierno, fundamentalmente con Néstor Kirchner, de las políticas que se han llevado adelante en contra de los dictados del Fondo Monetario Internacional, de todas estas políticas que en realidad fueron las que nos sumieron en el empobrecimiento y en el desmantelamiento de todo el andamiaje productivo del país, con las consecuencias que eso tuvo fundamentalmente para los que menos tienen, como siempre ocurre en este tipo de procesos. Más allá de esto, yo creo que esta es una iniciativa que va en el sentido de dar sustentabilidad a una cantidad de derechos que se han ido ampliando, que como bien señalaba el diputado Santín, tienen que ver con el hecho de ser ciudadano y un poco me traía el recuerdo de aquella correspondencia entre Sarmiento y Alberdi, que siempre recuerdo, en la cual aparece un Sarmiento diferente al que estamos acostumbrados a ver, donde Alberdi plantea que de alguna manera los derechos devienen de la condición de contribuyente, que el que contribuye, el que pone plata es el que genera derechos. Y Sarmiento le contesta en una literatura que no parece propia del Sarmiento que estamos acostumbrados a leer, porque realmente era un personaje muy polifacético, que simplemente la condición de ciudadano, que a veces hay quienes no tienen que aportar para poder ser contribuyentes al sistema, y esto no le quita derechos, como tampoco lo da la condición de vecino, de ser simplemente alguien que vive en el territorio, sino que esta condición de ciudadano es lo que le garantiza derechos a quienes viven en una sociedad. Toda esta ampliación de derechos hay que darle sustentabilidad y hay que trabajar para que esto pueda seguir funcionando hacia adelante. Creo que la participación del Estado en las empresas de las que estamos hablando demuestran que no necesariamente el Estado, tal cual el paradigma neoliberal, debe ser un Estado bobo. Y me voy a permitir leer, conforme a una publicación del 14 del Corriente en ámbito.com, las empresas argentinas que más rentabilidad obtuvieron entre enero y junio de este año en comparación con el mismo periodo de 2014 fueron aquellas donde hay participación del Estado Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, sumadas a la Petrolera Nacional YPF. En esta misma nota se hace referencia a la publicación de Página 12, que luego de efectuar un relevamiento de las 85 empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
concluyó que aquellas ganancias en las que el Estado posee directores incrementaron sus ganancias en un 29% durante el primer semestre, medido en forma interanual, es decir, 4 veces más que el promedio del conjunto de las restantes sociedades, que fue del 7%. Este desempeño le redituó al Estado Nacional ganancias por 5.646 millones provenientes de las 39 empresas donde tiene presencia, contra los 4.600 millones del primer semestre del año pasado. Y se destacan las ganancias obtenidas con YPF de 2.256 millones, y bueno, y demás, sigue enumerando el resto de las empresas. Yo creo que realmente es muy bueno que vayamos en el sentido de tener un Estado que no sea meramente un árbitro entre los más poderosos y los más débiles, porque no alcanza con un rol pasivo de arbitraje cuando las fuerzas son tan desparejas y los poderosos terminan cazando dentro del zoológico. Realmente es muy bueno que el Estado participe de los directorios de estas empresas. Es muy buena la pregunta que se hacía el diputado Recalde acerca de si esta diferencia entre la ganancia de estas empresas en las cuales participa el Estado y las que no participa el Estado, no es porque en estas empresas donde participan los directores del Estado nos enteramos realmente de cuáles son los números, y por eso es que en definitiva aparecen estas ganancias. Creo que este es un paso adelante en el sentido de un Estado que no solo consolida derechos, sino que también avanza en el sentido de darles sustentabilidad y de consolidar un patrimonio del Estado que también es una reserva absolutamente importante. Así que voy a insertar el resto de los fundamentos, que son más de carácter técnico. Tampoco me parecen muy razonables estas críticas formales acerca de las mayorías especiales que pretenden darle una suerte de carácter supralegal o cuasi constitucional a una ley que en el futuro puede ser derogada por mayoría simple, con lo cual me parece que estos 2/3 tienen un carácter eminentemente simbólico que fundamentalmente comparto, y me parece que si queremos ser coherentes en este cambio que todos parecemos impulsar de paradigma, si queremos un Estado preocupado por los que menos tienen, un Estado que trabaja en la ampliación de los derechos, un Estado que fundamentalmente quiere dar un vuelco productivo de empleo genuino, tenemos que apoyar necesariamente este proyecto y así lo vamos a hacer. Así que el resto de los fundamentos pido autorización para insertarlos, señora presidenta. Queda registrada la inserción, diputado. Muchas gracias.